Hola Natalia, bienvenida a este espacio de entrevistas de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas. Darte las gracias primero que todo de darte un tiempo para conversar, para hablar de lo que ha sido también este proceso de cuarentena que nos tiene a todos sorprendidos y un poco agotados a esta fecha, la verdad. Hola, Vale. Muchas gracias por la invitación, primero que todo. Y sí, en realidad, bueno, como todos estamos aquí en cuarentena, en mi casa, sí, acá en Talcahuano, pero viviendo lo mismo que todos. O sea, es súper complicado ahora, sobre todo los distintos procesos que uno vivía comúnmente cambian mucho con respecto a lo que se vive ahora, pero hay que tratar de adaptarlo nomás de alguna forma. Lo bueno es que, por ejemplo, acá estoy con mi familia, todo bien, así que apoyándonos nomás para que no esto no afecte tanto, psicológicamente sobre todo. Psicológicamente, y lo otro es que, bueno, ahora entramos en un proceso de cuarentena que también, en el fondo, presiona un poco más el no poder salir, porque ya no Mm. es tan sencillo, tienes que pedir permiso y todo este tema. ¿Y tu familia ha estado Sí. bien? ¿No han tenido ninguna dificultad? Mira, en temas de salud todo bien, no hay ningún problema. Ahora, claro, pues como dices tú, mi familia en sí, todos trabajamos más o menos en el área educacional, entonces en ese ámbito nos hemos visto todo afectado en el área laboral. Se ha complicado muchísimo para todos. Entonces igual hay que sufrir un proceso de adaptación bastante grande en un periodo que fue corto, entonces que fue súper drástico de un momento a otro, entonces eso fue como ha sido lo más complejo. Pero en temas de salud todo bien, o sea, ahora claro, la diferencia es que tenemos que pedir permiso hasta para salir a la esquina, y antes había que protegerse, pero podíamos salir, y ahora no. Claro. Natalia, tú me comentabas antes de la entrevista que estás realizando clases. ¿Cómo ha sido este proceso de, en el fondo, de pasar de alumna a profesora ya formal? Y además con este proceso de la digitalización, porque me imagino que tiene más complejidades. Sí, mira, sí, lo que te contaba es que estaba haciendo clase. Bueno, yo estudié astronomía en la facultad y estoy en proceso de magíster todavía como candidato a grado, pero por las distintas circunstancias de la vida ha estado ahí un poco de stand-by, y por lo mismo también el tema de la pandemia, me centré netamente en trabajar. Bueno, la verdad es que me ha ido bastante bien, he tenido mucho trabajo, en eso no me puedo quejar, ¿cierto? Hay que ser también positivo en esto, y la verdad es que he tenido harto trabajo, mucho que hacer todos los días, pero igual es complejo porque claro, como tú dices, yo partí siendo estudiante, partí contigo trabajando en el área de la difusión y me gustó mucho hacer clase, educar, enseñar, y bueno, me gusta harto y en eso estoy trabajando en dos universidades, en un instituto, en la Universidad del Biobío, también apoyando un poquito la labor del instituto, el Virginio Gómez, y la verdad es que ha sido complejo. Fue complejo porque hacer clase ya es difícil para uno, el proceso de crecimiento y pasar a ser docente, y ser docente en este momento donde todo es online, igual es agotador. La labor se hace mucho más compleja. Además que uno es como más que docente, tuve que pasar a ser un poco el apoyo y un poco de psicóloga también, pues. Claro, el contenedor. Ahora en este caso, Claro, porque contenedora. sí. Claro, porque cuando uno está en clases presenciales, generalmente, igual que como lo hacían los profesores con uno, entra saludando, ¿cómo están? Y eso se da en presencial, pero ahora online uno tiene que dar el espacio de conversación y te cuentan un montón de problemas. Tuve muchos estudiantes con COVID, su familia enferma, entonces igual es un poco más complejo lo que hay que hacer ahora. Natalia, y dentro de las complejidades que tuviste, ¿cuál crees tú que ha sido como la más fuerte, la más alta? Mira, no hacer las clases, porque aún así creo que a uno se le facilita un poco, porque haciendo clases tú tienes que andarte trasladando de un lado para otro y eso también quita tiempo y organización. En este caso me salía de mi cama o del living de mi casa para ir a sentarme al escritorio a hacer clases, y eso creo que favorece un poco, pero es el hecho de poder llegar a los alumnos,
poder mantener una conexión, porque generalmente se te ponen en pantalla negra y tú no sabes con quién estás tratando, tienes que mantener un nivel de la clase para que no se distraigan, y también la parte de la evaluación es la otra que igual es difícil, porque no sabes cómo hacerlo. ¿No? Y el tema de poner en el fondo como a las pantallas igual implica dos cosas. Una, hay una necesidad porque se recomienda muchas veces que las personas desactiven sus cámaras, ¿cierto? Cuando son grupos muy, muy numerosos, Claro. por el tema de la fluidez de Internet. Del Internet, claro. Claro. Pero por otra parte está este tema que tú dices que nos está en el fondo generando como un nexo constante con el estudiante. Todo un desafío, pues, Natalia. Sí, el ritmo de la clase, es que el ritmo de la clase se hace súper complejo porque en realidad tú preguntas, o sea, uno tiene la retribución, inmediatamente como el feedback, como le dice uno, de que si lo está haciendo bien o si hace una pregunta que te respondan en clase, aquí no, pues acá es diferente, o sea, de repente no te responden nada y ahí uno tiene que darse ánimo y seguir la clase. Pero no, el contacto con los chicos es complejo y también, como te digo, pero se vive en distintos procesos. Yo le hago clase a personas más adultas en vespertino y a niños, a jóvenes más entre primero, segundo, tercer año, chicos que son un poco más inmaduros en ese sentido. Y por ejemplo, el compromiso igual un poco varía, el porcentaje de compromiso. Entonces, por ejemplo, la gente más adulta está un poquito más comprometida de repente que los niños más chicos con lo que están estudiando. Entonces ahí tú tienes que ir motivando todo el tiempo. Natalia, conversábamos también antes de la entrevista y hablábamos de qué es lo que ha significado, por ejemplo, para los jóvenes que entraron este año a la universidad. ¿Ya? Para todos los que hemos vivido el proceso universitario o de estudios superiores, en el fondo, sabemos que el primer año es un año importante, un año donde tú generas redes, donde haces tu grupo de estudio, tu grupo de amigos. Y este año, bueno, aparte de tocarle todo el tema de la prueba de ingreso, que fue salvaje, también Sí. están con esta situación en particular. ¿Te ha tocado ver algo relacionado con eso? Sí, o sea, por ejemplo, tengo estudiantes que yo le hago a estudiantes de primer año y es difícil que ellos, por ejemplo, bueno, como te digo, uno tiene que utilizar distintas metodologías, distintas didácticas. Los trabajos grupales incluso se hacen difíciles porque ellos no se conocen. Entonces, poder generar ese nexo, como dices tú, de amistad o un poco de confianza con el compañero se hace más difícil. Ahora tengo el mismo tema de lo que tú dices de la prueba, o sea, ya empezó en un proceso completamente difícil, no sabían si podían estudiar, si no podían estudiar o cómo lo iban a hacer, y ahora después el tema de la pandemia, donde tiene que ser todo online, entonces no... Conozco muchos chicos que yo les hice clases particulares en algún momento que ahora entraron a la universidad y amigos también que me cuentan lo mismo, que estaban muy motivados con entrar a la universidad y dicen ahora, no, es que me ha ido bien, pero el proceso que se está viviendo ahora como primer año de universidad es muy diferente a lo que se vive realmente en la misma universidad. Entonces, no es lo mismo. Cuando se hace el cambio y uno va a ir físicamente a la universidad, es muy diferente. Va a Claro. ser drástico el cambio. ¿No? Y drástico para todos también, porque Sí. finalmente el tema del desconfinamiento eh, va a ser complejo porque para las personas que han respetado el tema de resguardarse, ¿cierto? El interactuar con otras personas, eh, no es tan sencillo. Y además porque vamos a entrar a no va a ser como que lleguemos y entremos en la Sí. normalidad que conocíamos, sino va a ser una normalidad, entre comillas, donde vamos a tener que adaptarnos, donde vamos a tener que tomar medidas de distancia y donde el respeto y el cuidado va a estar también en otra persona. Claro, que vamos a seguir viviendo procesos de adaptación y eso es lo que a uno también como ser humano le cuesta también. Po. O sea, hay personas que se adaptan muy fácilmente y otras que no. O sea, yo lo vivo aquí mismo en mi casa. Yo puedo adaptarme un poco con más facilidad, pero a mis papás les ha costado mucho estar encerrados todo el tiempo. Entonces, y se dan en distintos ámbitos. O sea, los chicos que van a la universidad también, o sea, tenían todo el entusiasmo de entrar
y ahora no fue así, y después, claro, como digo, los cambios van a ser drásticos y va a ser todo diferente desde ahora en adelante. Sí. Cambiando un poquito de tema, Natalia, tú comentaste en un principio que trabajaste en difusión, ¿cierto? Y Sí. que eso también te motivó a desarrollar iniciativas, no solamente como la que estás haciendo ahora, que es impartir clases, sino también iniciativas en el ámbito de la divulgación propiamente tal. Tienes un tremendo proyecto. Cuéntame un poco en qué está Astrid Moon. Mira, Aster Kimun en sí, bueno, para contar un poco, Aster Kimun nació como una iniciativa de mujeres científicas que queríamos trabajar un poco en el tema de divulgar la ciencia, un poco también cumpliendo con la responsabilidad social que tenemos como científicos. Eh, y en el camino postulamos a un proyecto, que es el más llamativo que tenemos en realidad, o sea, nosotros trabajamos en distintas cosas, pero tenemos un proyecto Corfo asociado, es un proyecto Corfo que ganamos donde trabajamos en creación de material didáctico de astronomía, herramientas didácticas para poder enseñar en colegio. Entonces, vivimos todo ese proceso el año pasado, nosotros nos ganamos este proyecto el 2018, a final del 2018, y lo trabajamos todo el 2019. Entonces, un proyecto Corfo donde claramente tú tienes que generar un producto y ese producto venderlo, y eso justo era la etapa justo en que empezó la pandemia. Entonces, bueno, por todas las cosas se dieron ¿cómo se llama? Pospusimos el proyecto, lo congelamos un poco, un par de meses, pero ahora tenemos que volver con el proyecto, ahora el 1 de octubre. Entonces quedó congelado el proyecto. O sea, en sí el material didáctico de astronomía eso lo hemos trabajado todo el tiempo, nos ha ido bastante bien, la verdad. Y estaba todo creado, pero venía la parte de publicidad, de venta, de mostrar el producto que nos enorgullece muchísimo, que es como el primer hijo de Aster Kimun. Claro. Claro, entonces, y ahí se pospuso un poquito. Pero igual hemos seguido trabajando, tenemos hartos contactos, entonces hay que mantener los contactos y eso es lo que hemos estado haciendo este tiempo. Por lo menos, porque no podemos hacer nada más. Claro, y lo otro es que igual ustedes desarrollaron también esta iniciativa dentro de un auge de fenómenos que en el fondo la comunidad puede asimilar. O sea, siempre hay fenómenos, ¿cierto?, dentro de la astronomía que se están estudiando, que están surgiendo nuevas investigaciones y todo, pero es distinto cuando estos fenómenos los pueden ver las personas y en Claro. el fondo entender el funcionamiento de una ciencia como es la astronomía. Y ahora cerramos el tema porque en estado de emergencia se hace muy difícil. Sí, o sea, de hecho nosotros creamos este proyecto asociado a los eclipses también, porque era una manera de poder llegar un poco más a la gente con el tema también. Entonces entramos por ese lado de poder explicar un poco el fenómeno natural que ocurrió el año pasado y que se viene este año también. Pero claro, se detiene un poco todo esto también con lo que está pasando. Ahora, el proyecto tiene hartas proyecciones, sí. En realidad nosotros no lo creamos, por ejemplo, solamente para explicar un fenómeno natural como un eclipse total de sol o un eclipse parcial de solar. Entonces tiene como harta proyección en ese sentido porque tocamos otros temas que para la gente es llamativo. Entonces se viene como con una buena proyección a futuro, pero claro, o sea, el auge era ahora, el pic de todo el interés por la astronomía a nivel nacional se está dando ahora. En sí como o sea, para toda la gente, porque nosotros somos un país potencia en astronomía y eso lo sabemos, pero para el cotidiano era el año pasado y este año donde se iba a vivir con mayor fuerza la astronomía. Claro. ¿Y ustedes cómo están trabajando en este tema del material y todo? La idea es trabajarlo con establecimientos educacionales, eh, instituciones. Cuéntame un poco. Sí, mira, nosotros lo que hicimos fue crear un proyecto didáctico de astronomía, como un kit de astronomía asociado a una plataforma interactiva donde los chicos puedan aprender en mayor detalle lo que significa la ciencia y distintos fenómenos en específico. El objetivo principal siempre fue trabajarlos con establecimientos educacionales, trabajarlo con colegios, era el ideal. ¿Por qué? Porque nuestro interés es partir de la divulgación científica desde la base. Entonces, ojalá desde los niños más chiquititos que empiecen con el interés científico.
Entonces la idea es trabajarlo con colegios, con establecimientos educacionales ya más grandes, o liceos. Incluso lo hemos trabajado, incluso sí hemos trabajado con municipalidades con el proyecto, porque son distintos fenómenos que trabajamos en el material. Entonces los separamos, por ejemplo, y hacemos actividades con los niños. Hemos estado con harto trabajo en el verano, estuvimos trabajando aquí en Santa Juana, hacemos talleres, entonces le ha gustado harto, la verdad. Se da como para todo un poco. Claro. Natalia, ¿tú cómo has visto ese proceso? Porque eso también ha sido, en el fondo, la valorización de instituciones y entidades como las municipalidades y todo. La valorización de la ciencia, en el fondo, es una consecuencia de un trabajo largo de divulgación que se ha venido realizando en todo el país. En el fondo abriendo esta puerta de las personas que desarrollan el conocimiento, acercándolo a la comunidad y que la comunidad entienda y conozca el trabajo que realizan para que lo puedan valorar. ¿Cómo has visto esa transformación? Mira, la verdad es que ha sido bastante fuerte la última década, porque yo estudié acá mismo también en Talcahuano, y generalmente los liceos y los colegios, las municipalidades te enfocaban netamente en el área deportiva. Siempre ha sido muy fundamental el deporte, pero también se separaban y se aislaban otros temas que también eran relevantes. Y el último tiempo, por ejemplo, yo cuando estaba en el colegio, como te digo, yo no veía nada de ciencia. Cuando entré a estudiar, como trabajaba contigo o empezamos a hacer divulgación y se hacía divulgación de forma seria y de forma ya más formal, el cambio fue harto, sobre todo también porque hay ciertos personajes a nivel nacional que potencian el tema de la divulgación científica. Entonces, eso igual hace mucho más llamativo que entidades privadas o públicas como municipales puedan invertir y quieran también, más que invertir, potenciar la ciencia en su comunidad. Y eso lo hemos visto mucho. O sea, yo de que empecé a trabajar en esto y que ya lo hacemos formalmente con Aster Kimun, nos llaman mucho de distintas partes para hacer charlas porque la gente quiere potenciar el interés científico en la comunidad. Y eso la verdad es que a uno también lo mueve a hacer otras cosas, a incentivarlo. Claro, y en el fondo también hace que la comunidad valore el trabajo que se realiza, porque, claro, muchas veces la comunidad científica está clara la necesidad de un mayor aporte, ¿cierto?, Claro. para invertir en investigación y en desarrollo. Pero es difícil, en el fondo, justificar o, en el fondo, lograr que la comunidad tome conciencia de eso si no se acerca a la comunidad. Claro. Entonces Mira, también mire, hay una transformación. sí, y es eso, justo a eso lo que iba a contar, es una transformación que hay que hacer y hay que empezar, por eso nosotros también partimos un poco potenciando a los niños más chicos, pero también hay que potenciar y que transformar un poco la mente de la gente. ¿Por qué? Me pasó mucho y cuando estaba en la universidad yo tomé cursos de responsabilidad social. Porque yo no sabía, por ejemplo, siempre me preguntaban y siempre tuve ese pero de que me preguntaban, ¿qué es lo que usted hace? Ya uno cuenta y dice, ¿y en eso en qué aporta la sociedad? No es como, por ejemplo, la clara labor que te realiza un médico. Todos entienden la responsabilidad social de un médico. O en qué aporta la comunidad, o un abogado, o no sé, distintos personajes. Pero un astrónomo dice, ¿y para qué? ¿Y a usted por qué se les paga? ¿Por qué lo que hacen por nosotros? Entonces, ese proceso igual fue súper complejo. Y por eso mismo yo tomé ramos de responsabilidad social, porque necesitaba aclarar mi mente también con eso. Y claro, pues, la mejor labor que uno puede realizar es hacer divulgación científica, porque comienzas a convertir un poco y a transformar la mente de la gente y entienden por qué se hace ciencia. Y esa es la base de que por qué en este país sobre todo no se invierte tanto en ciencia. Natalia, ¿cuáles son las proyecciones que tú tienes para Aster Kimun? Mira, la proyección, a ver, si hablamos de sueños o proyecciones. Claro. Claro, Es una mezcla de las dos cosas. En sí. el fondo, uno añora, ¿cierto?, lograr ciertas cosas, sobre todo relacionado con la responsabilidad social que dices tú, que es súper importante, porque en el fondo se siente uno más privilegiado en conocimiento, por lo tanto tiene que compartirlo, el conocimiento compartido.
Entonces, en ese sentido, ¿cómo ves esa proyección? Libremente, sin en el fondo, no a la chilena, Mm. sino como científica. Mira, el objetivo primordial de nosotros siempre ha sido eso, lograr una transformación de la ciencia y que la gente empiece a valorar la ciencia, que se interese por estudiarla. Y la manera de eso es para nosotros lograr entregar ese conocimiento científico de alguna forma, pero ¿cómo? Entregarlo con palabras simples, quizás, donde la astronomía es algo tan intangible de repente, y nosotros poder hacerlo un poco más tangible. Ahora, el objetivo principal para nosotros y la proyección que tenemos es poder llegar a más gente, o sea, hacer crecer a Asterkimun. ¿Para qué? Para que este producto, por ejemplo, esta herramienta didáctica que creamos ahora para enseñar astronomía, sea nuestro primer aporte a nivel nacional o nuestro primer aporte a la divulgación científica como queremos nosotras que se realice. Que hay mucha gente y muchos grupos que uno valora, profesionales espectaculares que realizan divulgación científica, pero nuestro objetivo es otro, es como, es entregar un lenguaje diferente y enseñar astronomía. Entonces, que ese pequeño granito de arena, que es, por ejemplo, un material didáctico de astronomía, luego sean otros materiales, sea un, no sé, poder llegar a más lugares donde... la finalidad de nosotras era entregar la astronomía en lugares donde no se da, poder llegar a distintos rincones del país. Y esa es como nuestra proyección más cercana, o sea, lo que pretendemos llegar. Poder llegar ojalá a todos los rincones de Chile, donde pretendemos hacer llegar un poco de astronomía y también mostrar la astronomía en sí como una fuente de divulgación científica, pero como un aporte científico, sino que no solamente sea como la astronomía, ah, qué bonito, la astronomía romántica del telescopio y que no sea útil. Queremos que sea útil. Y esa es la idea, hacer crecer a Asterkimun lo que más se pueda, ojalá tener un centro de astronomía gigante que diga Asterkimun donde todos puedan llegar a aprender astronomía. Genial. Genial tu iniciativa, además porque está asociada a entregar herramientas, que en el fondo igual eso en el fondo expande aún más cómo tú impactas en la comunidad, porque las charlas, si bien son importantes, es importante ir, asistir y que la gente vea referentes. También está el tema del día a día con por ejemplo, los mismos profesores, la familia que puede estar interesada en que los niños, los más pequeños, ¿cierto?, se desarrollen en ciencias, pero no tienen herramientas para poder, en el fondo, hacerlo de manera dinámica. Natalia, yo te iba a preguntar, en tu paso, ¿cómo te sirvió esto de la divulgación para llegar a Tikimun? Porque me imagino que viste situaciones, yo sé que te sonríes porque obviamente hemos tenido muchas experiencias, buenas, Sí. malas, más o menos, pero me gustaría que tú me comentaras en el fondo también cómo te sirvió esto como científica ahora, y ya llevado también a tu iniciativa de divulgación. Mira, y esto es, yo siempre lo cuento como para poder motivar un poco. Yo cuando partí en astronomía o desde chica siempre me dijeron que tenía un poco de vocación para enseñar, por así decirlo. Siempre dije, no, ese no me gusta, no me gusta, yo quiero hacer otra cosa. Y por ese motivo, llegué a trabajar al equipo de divulgación de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas y me abrió un mundo en que yo pude incentivar mi propia motivación, mi propia vocación, y me di cuenta de mi vocación realmente, de que sí me gusta enseñar, de que sí me gusta educar. Entonces, dentro de todos los procesos que nosotros vivimos, como tú dices, las experiencias, tú te das cuenta que hay una necesidad, pero extrema, de poder enseñar y de poder enseñar ciencia. Hay muchas falencias que uno de repente cree que no es así. Entonces, hay preguntas básicas que uno se tiene que hacer, que yo veo como persona, que la gente no se hace y que los niños no se hacen. Y tú generando preguntas, abres la curiosidad de los niños, abres la curiosidad de la gente. Y si la gente no es curiosa, no vamos a lograr nada. Entonces, vimos distintos procesos, o sea, niños que me preguntaban que si creían Dios,
como una pregunta muy importante para entender astronomía, o niños chicos que no tienen el recurso económico, monetario, o que no se les dio en el ámbito social, quizá tienen unas ideas maravillosas, o sea, tienen un potencial que tú de repente lo escuchas y dices, oye, ¿por qué no llegar ahí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que uno trata de incentivar de alguna forma, y si no se puede dar en el mismo entorno del niño, uno como externo puede lograrlo de alguna forma. Y eso fueron las cosas que a mí me motivaron para poder hacer divulgación científica, porque habían chicos que tenían dudas, pero increíbles, o sea, tú dices, yo no me preguntaba eso a los 4 o 5 años, o sea, a los 5 años yo estaba jugando con los tazos con mis primos, y no me preguntaba este tipo de cosas, y por qué no potenciarlo, o sea, hay un chico, yo hago mucha difusión, un chico una vez en Quellón, un niño muy pequeñito, en una de mis vacaciones me preguntó, empezamos a conversar y me preguntó qué estudiaba yo. Y me dijo que, no, me preguntó qué quería hacer yo cuando grande. Y yo le dije que yo ya era grande y que yo ya estaba estudiando. Yo dije, yo ya soy grande, ya estoy estudiando. Y me dijo que él cuando grande quería ser científico. Entonces, o sea, tú ves un niño en Quellón que tiene ganas de hacer ciencia, pero que no tiene las herramientas ni el recurso quizás en su entorno, en su colegio, etcétera. Entonces tú ahí dices, oye, pueden haber mentes brillantes en lugares donde no llega nada. ¿Y por qué no ayudar para que eso sea potencia y sea realidad? Entonces, desde ahí empezó como mi motivación a hacer algo más. Natalia, yo en el fondo te preguntaba también, y tomaste un punto súper importante, que es el tema de la curiosidad. En el fondo, este tema de que las personas, que los niños se permitan interrogantes diferentes, en el fondo, no sé, muchas veces nos hemos encontrado con que se imparten, por ejemplo, no sé, por clases de física en establecimientos educacionales, más que nada basadas en fórmulas, pero no en la explicación del fenómeno en sí, ¿ya? Y eso es súper atractivo, porque en el fondo es preguntarte el por qué funciona algo, no necesariamente tecnológico, sino por qué funciona, por qué sale el sol todos los días, por qué sale la Lo luna, cotidiano. claro, pero ir preguntándote interrogantes, y en el fondo la educación más rígida ha mutilado un poco esa esencia del ser humano que ha llevado en el fondo a llegar la humanidad donde estamos. En realidad no sé si estamos en el mejor punto en este momento, pero hemos avanzado. Pero creemos que estamos un poco más avanzados que hace un tiempo atrás, o eso es lo que creemos. Claro. Pero claro. Y los niños, y permitirle también a los niños hacer esas preguntas. Lo que tú conversabas de este ejemplo me hizo acordarme de en una oportunidad, en una charla del profesor Fernando Isaurieta de física, en el Teatro Universidad de Concepción, una niña de, no te miento, 7 o 8 años, el teatro lleno, y ella levanta la mano para preguntarle al profesor. Con micrófono en mano le pregunta y todo, y fue, no recuerdo la pregunta, no voy a mentir, pero el acto en sí de la niña preguntando fue genial. Sí, pues lo que pasa es que es eso, y a eso es lo que uno apunta, porque el niño no le da vergüenza. O sea, el niño en cierta ocasión no distingue si está mal o no. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que, a ver, yo no digo que todos los profesores sean iguales, pero el colegio, como dices tú, volvió mucho más rígida la educación. Y dentro de lo rígido que lo volvió, no permite el pensar, no te permite analizar ni desarrollar tu curiosidad. O sea, te enseñan un método y eso es como tú tienes que hacerlo y lo que desarrollas. Entonces, dentro de eso también, a ti, por ejemplo, me pasaba mucho, incluso yo cuando hago clase o a niños más chicos con hacer Kimon, a veces les da vergüenza preguntar, porque los profesores en el colegio generalmente tratan de enseñar para que el niño aprenda como de lugar, y no se permite el porcentaje de error, o sea, tiene que ser, es súper rígido el pensamiento. Si A más B tiene que ser C, tiene que ser C, y si el niño dice, pero es que a mí me dio D, está malo, ¿y por qué está malo? Y Claro. ese proceso de análisis no surge y no se da.
Entonces, el niño, ¿qué es lo que hay que hacer? Al niño hay que potenciarle la curiosidad y a la gente también, o sea, tratar de cambiar un poco ese pensamiento de que todo está malo si tú haces preguntas, o sea, no hay preguntas tontas, uno siempre tiene que estar abierto a, o sea, lo mismo que tú dices, y es lo bonito. A mí me pasó una vez dando una charla, un chico en un colegio, habían como 500, 600 niños, y un niñito de sexto básico, no, de cuarto básico, que era el nivel más chico, de cuarto básico, ¿cuánto? Tienen como 9 años, el niño levantó la mano, sepo, y me dijo que si yo le podía explicar lo que él había visto en el campo con su papá. ¿Sabes que había niños más grandes y todos se reían y tú crees que le dio vergüenza? Y yo lo alabé completamente y ahí tú entiendes como la esencia de las cosas. El niño me preguntó y me dijo que él había visto una luz enorme y que el papá habían visto como un platillo volador. Y él había visto un platillo volador en el campo. Entonces, si yo les voy a explicar qué es lo que era eso y de dónde había venido eso. Ahora, tú pretenderás, o te darás cuenta que yo no pude responder eso. Pero sí, tú piensas y dices, oye, a un niño de 9 años se paró delante de todo su colegio y le dio lo mismo preguntar. Entonces, ¿y por qué? Porque el resto se rió, quizá él le hubiera dado vergüenza o no, nadie lo hubiera podido responder, pero lo hizo de forma súper valiente y porque él tenía la curiosidad de saber qué es lo que era lo que había visto y su papá no se lo pudo responder. Entonces él averiguaba para entender más. Entonces, eso es bonito y te abre a ti un camino a desarrollar lo mismo que dices tú, o sea, a potenciar el porqué y el análisis de las cosas. O sea, no todo es blanco-negro. Claro. Es muy profundo, además, porque si analizamos dentro de la misma educación, falta sacaron filosofía, por ejemplo, que es una manera de generar esta reflexión y análisis, ¿cierto?, del entorno de los procesos sociales también, y en sí de los procesos en general. También estamos en déficit ahí. Entonces también todo esto vuelve de nuevo a lo que conversábamos en un principio de la responsabilidad social que tenemos todos aquellos profesionales que hemos tenido la fortuna, independiente al medio, de compartir el conocimiento con la comunidad. Sí, o sea, el mismo proceso que hemos visto, si uno recorre un poco la historia hacia atrás, mis papás tenían, de repente conversamos, yo con suerte tuve inglés en quinto básico. Mis papás tuvieron muchos idiomas antes en su colegio. Entonces, hay distintas habilidades que tú tienes que potenciar. No es simplemente desarrollar, es que se trata de desarrollar un pensamiento y las habilidades muy concretas. Entonces, acá, por lo menos la educación que hay en Chile, y se ajusta todo a ese proceso, a que sea todo concreto, y no se permite desarrollar otro tipo de habilidades. O sea, toda la gente tiene distintas habilidades, y tú no puedes ir cerrando el camino, al contrario, hay que tratar de abrirlo. Se sacaron ramos de idioma, se sacaron ramos, yo tenía ramos de orientación cuando éramos chicos, y que todos decían, no, es que son pérdidas de tiempo. Oye, no es una pérdida de tiempo un ramo de orientación, donde te hacen orientación familiar, orientación personal, profesional, ramos de... Donde también es importante, por ejemplo, que un joven de enseñanza media tenga claridad a qué se va a dedicar. Claro. Porque lo va a hacer toda Entonces, su vida. sí, y a los 18 años eres un niño para poder decir qué vas a hacer toda tu vida, entonces que algo te pueda ayudar en eso. El ramo de filosofía, ramos de ¿cómo se llama esto? De política, no sé, o sea, todas esas De cosas debate, ayudan, claro, de que generan... aportan, y Sí, todo eso se ha sacado. Entonces, aquí, ¿qué es lo que queremos lograr? Que no pensemos y que todo sea mecánico, que todo, entonces eso es difícil, pues, y eso es lo que no hay que hacer, y que lamentablemente en la educación formal sí se hace, sí se está haciendo, volver cada vez un poco las cosas más rígidas. claro. Y ustedes, en el fondo, con iniciativas también como Aster Kimun, están rompiendo el paradigma también científico, de no estar 100% dedicado a la investigación, sino a otra área, es como también otra variante, y muy Claro. válida también, obviamente. Sí, pues, o sea, ¿qué es lo que espera uno? Que nos dediquemos a la academia formal y que estudiemos ya nuestros posgrados y sigamos investigando. Ahora, nosotros, dentro de los que estamos dentro del equipo, también queremos hacerlo.
pero tenemos esa iniciativa y que no la queremos dejar de lado porque es lo que nos mueve básicamente. O sea, más allá de la investigación científica, que obviamente nos encanta y que por eso estudiamos lo que estudiamos, pero tenemos otras habilidades, y a eso es lo que apunto. Dentro de mi círculo, por ejemplo, todos tenemos habilidades diferentes. Hay compañeros, amigos míos, colegas que tienen habilidades para estar al frente del computador y estar haciendo investigación. Bueno, yo no puedo. Yo tengo que estarme moviendo y haciendo otras cosas, y así es como las herramientas que a mí me enseñaron las estoy diversificando y utilizando para otras cosas, porque enseñar, por ejemplo, haciendo clases, que me encanta, o también con Aster Kimundo. Entonces, Genial. ahí está el punto. Las habilidades son súper importantes y uno tiene ¿No? que entender. Y en el fondo también aceptarse la diversidad. En el fondo se puede hacer más de una cosa, es como lo que Claro. mencionaba, porque no es blanco y negro. La vida tiene matices. La vida en sí tiene matices. Sí, y es entretenido. Nosotras somos, bueno, te conozco, somos medias parecidas, nos encanta andar haciendo 10 cosas en el día al mismo tiempo. Y Yo creo que estamos viendo un proceso de invernación en este sí, momento. en este momento estamos estresadísimas, yo estoy muy estresada en mi casa, pero también a uno le gusta moverse, hacer otras cosas, y la verdad es que si puedo hacer todo lo que me dio la astronomía y puedo cumplir con todo lo que me gusta, feliz. Genial. Me encanta esta conversación. Se nos pasó volando el tiempo, Natalia. Volver a agradecerte el tiempo de compartir tu experiencia, de en el fondo crear vínculo, que es lo que estamos tratando de hacer con esta iniciativa de entrevistas y conversaciones de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas. Así que muchas gracias y todo el éxito para Aster Kimun. Y todo. No, gracias a ti. Muchas gracias por la invitación. Estuvo muy entretenida la conversación. Me alegro mucho. Un abrazo. Un abrazo igual.